reacciona pronto la fiscal de la Nación. Se dan los hechos de la salida del ministro Mariano González, hace declaraciones y cita inmediatamente. Bueno, no tan inmediatamente, porque lo que suelen hacer en rigor los fiscales cuando advierten algún ilícito, al menos a nivel de sospecha inicial simple, es de abrir inmediatamente investigación. Yo creo que más bien ha sido cauta la fiscal de la Nación al citar previamente al exministro Mariano González para recabar su declaración y ver si no solamente se concentra en la investigación, en la versión vertida por Mariano González, sino también de si existe algún otro elemento que apoye esa versión. De hecho, al día siguiente cumplió con abrir investigación en contra del presidente de la República, no necesariamente por el delito de obstrucción a la justicia, pero sí por el delito de encubrimiento real. ¿Y eso significa que González le dijo algo o le dio algún tipo de evidencia que abre esa vía? Bueno, al día de hoy tenemos solo la versión del exministro Mariano González, pero entiendo de que esa ha sido la naturaleza precisamente de la diligencia de tomarle la declaración para que pueda vertir algunos datos adicionales. Estos datos adicionales ha provocado que también sean determinadas personas las citadas ante la Fiscalía de la Nación. Harvey Colchado, por ejemplo, ya ha sido citado, el propio presidente de la República, el primer ministro, entre otras personas que van a tratar de esclarecer estos hechos y de se amerita continuar con la investigación, porque también debemos de recordar que nos encontramos aún en una etapa muy incipiente de la investigación. Ayer se abrió investigación y vamos a ver hasta qué punto llega, de si esto puede pasar a una siguiente etapa o no, pero también con la limitación que tenemos, una limitación constitucional de que el presidente no puede ser acusado, con lo cual la única posibilidad es de que se continúe con la investigación preliminar, pero que si es que una vez ve por conveniente la fiscal de la Nación pasar a una siguiente etapa, esta tendrá que esperar hasta que el presidente culmine su mandato. Pero sí da la sensación que desde la Fiscalía de la Nación se deja una posición pasiva respecto al presidente y se toma una activa. Bueno, ya es sentado el criterio dentro de la Fiscalía de la Nación que un presidente en funciones sí puede ser investigado. Se han apartado no solamente Pablo Sánchez en su oportunidad, sino ahora ya de manera más decidida la actual fiscal de la Nación, Patricia Benavides, de aquel criterio que en su oportunidad manejó la exfiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, de solo abrir investigación, pero suspender las diligencias hasta que culmine su mandato. Así es que ya al ser un criterio asentado dentro de la Fiscalía de la Nación, también debemos esperar que los próximos presidentes de la República, en caso exista algún indicio de ilicitud, van a ser necesariamente investigados por los fiscales de la Nación. Es evidente que los dichos de Mariano González no son suficientes para canalizar una acusación en su momento contra el presidente. ¿Qué tipo de detalles se deben brindar o qué se debe encontrar para que este delito en particular, encubrimiento personal, sea detectado, sea descubierto? Debemos de enmarcar que nos encontramos frente a una investigación penal, distinta a lo que, por ejemplo, ayer observamos de la versión que vertió Mariano González ante el Congreso de la República. Y esto se enmarca dentro del artículo 404 del Código Penal, que sanciona a aquella persona que sustrae a otra de la persecución penal. Lo que deberíamos de esperar a efectos de que la investigación progrese y vaya por buen camino es de que, por ejemplo, la Fiscalía demuestre que no solamente con la expectoración del propio Mariano González se intentó perturbar la propia investigación, sino que con algunas medidas el presidente de la República trató de que no se ejecuten las disposiciones emitidas por el Poder Judicial de ubicación y captura en contra no solamente de Fray Vázquez, sino de Juan Silva y de Bruno Pacheco. Ese es el ámbito probatorio dentro del cual se va a tener que mover la Fiscalía de la Nación y veamos a qué nivel de investigación esto llega, porque los indicios tienen que ser determinantes a efectos de pasar a la siguiente etapa. Da la impresión de que hubiese filtraciones o topos dentro del equipo que está haciendo la persecución, porque Fray Vázquez se les acaba de escapar de la casa que habían detectado aparentemente en Asia. Entiendo de que incluso, y eso por lo que ha sostenido la prensa, existe algún audio acerca de una comunicación del dueño de la casa de Zarratea, ¿no?, en la que conmina o sostiene ante un coronel una conversación respecto a esta captura,
pero veamos si es que este elemento podría o no ser determinante para conectar una actuación ilícita por parte del presidente de la República. En derecho penal las responsabilidades son personales. Así es que no necesariamente la conducta desplegada por el dueño de la Casa de Zarratea puede ser atribuida al presidente de la República. Es por ello que delante del trabajo de la Fiscalía existe, yo creo que una ardua labor de ver si es que concurren o no los elementos de convicción a efectos de imputar al presidente Castillo el delito de encubrimiento real. ¿La pena es 6 años? La pena va de 3 a 6 años y está recogida en el artículo 404 del Código Penal. Y yo creo que la imputación inicial para abrir esta investigación ha sido la correcta. También se estaba barajando el delito de obstrucción a la justicia, pero en este caso no ha concurrido ninguno de los elementos de la obstrucción, ni la amenaza, ni algún otro tipo de conducta que pueden marcarse dentro de este tipo penal. Pero ojo que estamos, como dije hace un momento, ante una investigación incipiente. Podrían, dentro del transcurso de la investigación, también recabarse algunos elementos o indicios que apunten a ampliar también la investigación o quizás también a incluir a más personas dentro de esta investigación, como se ha hecho, por ejemplo, en el caso de la sobrina Jennifer Paredes. ¿Es normal que cueste tanto ubicar a un prófugo? Lo digo desde el punto de vista que hemos visto grandes delincuentes como Caracol, como Oropesa, que incluso se habían fugado del país, siendo ubicados y capturados. O a otros personajes vinculados a la política como Belaúnde del Ocio, que estaba en Bolivia, Orellana, que también son ubicados. ¿Por qué se está haciendo tan difícil ubicar a estos personajes cuando hay un aparato destinado a ello? Bueno, el Ministerio del Interior, que es el ministerio encargado a través de la Policía Nacional del Perú de ubicar precisamente a estos prófugos, depende del Poder Ejecutivo. Y yo creo que lo único que debiera de hacerse aquí es tener un poco de voluntad política a efectos de implementar los equipos especiales para que puedan promover la ubicación y captura de estos personajes. En otros casos, como tú has referido, a pesar de incluso estar en otros países, se ha logrado con la ubicación de estas personas. O casos mediáticos como el esposo, el viudo de Edita Guerrero hace unos años, que también lo ubicaron así. Yo creo que, Fernando, es cuestión de tiempo, en atención a que si no se demuestra de que ellos han salido del país, puede esto promover una persecución mucho más eficaz, al menos en los ámbitos nacionales, pero como refiero, esto depende de la voluntad política. Veamos hasta qué punto el Ministerio del Interior está comprometido con la búsqueda de estos prófugos y eso definitivamente depende del Poder Ejecutivo. ¿Hay nulidad en la investigación que ha abierto Patricia Benavides, como ha señalado Benji Espinosa? Es complicado afirmarlo, Fernando, porque el recurso de nulidad que ha presentado el abogado del presidente refiere de que no ha tenido acceso a interrogar a Mariano González y que por eso se le habría limitado su derecho de defensa. No obstante, de acuerdo a los alcances de la norma procesal, se encuentra legitimado para participar en una declaración aquel que está inserto dentro de una investigación formal como imputado. Ni siquiera los testigos pueden interrogar a otro testigo, con lo cual en el momento que se le tomó la declaración a Mariano González no había ninguna investigación formal abierta, con lo cual no estaba legitimado aún la defensa del presidente Castillo de participar en contrainterrogar a Mariano González. De hecho, que como ahora ya se encuentra la investigación abierta en contra del presidente Castillo, y si se ve por conveniente ampliar la declaración de Mariano González, ahora sí debería participar la defensa en esta diligencia de declaración, y sería su derecho, es más. Pero nos encontrábamos en una etapa, cuando se le tomó la investigación a Mariano González, que no habilitaba legalmente a la defensa del presidente Castillo a participar en dicha diligencia. El presidente tiene 4 investigaciones abiertas en este momento. MTC, el tema de la tesis, los ascensos y ahora encubrimiento. Es una situación complicada porque comienza a apretarse el cerco. Es una situación muy complicada, Fernando, porque estamos hablando nada menos que del presidente en funciones. Y eso es muy complejo a efectos de que es el más alto representante del Poder Ejecutivo y que necesitamos a un presidente concentrado más bien en gobernar el país. Estos casos, querramos o no, lo distraen y sobre todo necesita defenderse.
con lo cual, primero, no cumple adecuadamente la función de gobernar el país y en segundo lugar, debería más bien afrontar no solamente las investigaciones penales, sino también la oposición del Congreso, que es mayoritaria, con lo cual no nos esperan días fáciles, al menos aquellos que estamos siendo gobernados por el presidente Castillo. Pero claro, él sabe que mientras tenga la condición de presidente de la República, tiene el 117 a su favor. La pregunta es, ¿existe la ventana de la suspensión, como se hizo con Pedro Gonzalo Chávarri en su momento, por encubrimiento personal o no se puede? Existen, y de hecho que he seguido algunas opiniones de colegas que han propuesto la suspensión, pero cuando hablamos de derecho tenemos que citar la norma que ampara esa suspensión. Y hasta el día de hoy no existe una norma que ampare esa propuesta de suspensión. Yo creo que son más deseos políticos que propuestas jurídicas. Es por ello que incluso el Congreso de la República ha propuesto armar comisiones de investigación, conformarlas, pero el problema es de que el artículo 117 de la Constitución no permite acusar al presidente más allá de los delitos que están establecidos en este artículo de la Constitución política. Tal es así, Fernando, de que los propios congresistas, al ver que no existe ningún tipo de posibilidad, están proponiendo ahora más bien la reducción de votos que podrían acarrear la suspensión del presidente de la República. Pero al día de hoy no existe una norma concreta, y en derecho tenemos que hablar de normas, que posibilite la suspensión del presidente de la República. Y Castillo lo sabe. Y el presidente Castillo lo sabe, entiendo de que en este caso está siendo bien asesorado, pero eso no deslegitima de alguna manera la actuación política del presidente en funciones. Tenemos el caso de Jennifer Paredes y de Hugo Espino. Por lo que ya se ha conocido de las declaraciones, también hay contradicción de dichos respecto a que aparentemente, y esto lo dejo en hipótesis, Jennifer Paredes habría dicho que Espino le pagó en Palacio de Gobierno y Espino dice que no. Esa es una contradicción grave, Fernando, puesto que habría que ver cuál es el grado de retribución honoraria que recibió Jennifer Paredes por el supuesto trabajo que ha desplegado a favor de la empresa que dirige Hugo Espino. Todos se acuerdan en qué lugar han recibido un tipo de honorario, y que exista una contradicción en esta versión al menos afianza la hipótesis de la Fiscalía acerca de que aquí habría incurrido en algún supuesto delito de tráfico de influencias. Pero eso también es además más grave, Fernando, en atención a que de los delitos de tráfico de influencias, y entiendo que de colusión también, en el cual ha sido incluido ya Hugo Espino por versión brindada por el propio abogado de Hugo Espino, implica que también se manejen dineros ilícitos. Y esos dineros ilícitos pueden también dar origen a una investigación por el delito de lavado de activos. Así es que es importante también saber a dónde han ido a parar estos dineros, si se han convertido, se han usado en algún otro tipo de finalidad, para poder abrir esta otra variable de hipótesis incriminatoria que podría naturalmente también desembocar en otra nueva investigación, ya no por el delito de tráfico de influencias, ya no por el delito de colusión, sino además incluso por el delito de lavado de activos. Una última pregunta, a la luz de esto último, que es este pago aparentemente en Palacio de Gobierno, según palabra de Jennifer Paredes, ¿cómo visualiza la situación del presidente? Es una situación especialmente complicada, Fernando, porque el presidente ahora mismo está afrontando 4 investigaciones. Y no solamente tenemos al Ministerio Público encima del presidente, sino además al Congreso de la República, que ya es un poder del Estado. Eso dificulta la labor del propio presidente de la República, y esperemos qué es lo que nos va a decir el 28 de julio. El 28 de julio de alguna manera tendría que poner orden en la casa y decirnos exactamente cómo en principio va a afrontar en adelante sus investigaciones, cuál va a ser la relación que en adelante también va a tener con el Congreso de la República y con esta nueva mesa que va a conformar el Congreso de la República, y qué debemos de esperar del tiempo de gobierno que le queda al presidente Castillo, porque si no lo único que va a hacer es afianzar la incertidumbre en la cual todos nos encontramos. Si deja Palacio puede acabar como PPK o peor como Humala. Mira que ni siquiera PPK ni Humala tuvieron investigaciones abiertas durante el ejercicio de su función. Pero claro, pero apenas salieron. Así es que estamos en una situación aún más complicada, porque él, estando en funciones, el presidente de la República se encuentra ya investigado, con lo cual si sale del gobierno en el breve plazo o cuando culmine
su gobierno el año 2026 va a afrontar investigaciones muy duras, porque recordemos de que el delito más importante por el cual viene siendo investigado es nada menos que de organización criminal. Y este delito, al menos en cuanto a los otros expresidentes, no había surgido de forma tan relevante como en un presidente en funciones. ¿Y la actualmente. pena? Bueno, puede ir hasta los 15 años o incluso hasta los 25, si es que tomamos en cuenta también los otros delitos por los cuales viene siendo investigado, y en concurso se le podría aplicar la pena máxima, que es de 25 años. Doctor Andy Carrión, muchas gracias por su participación esta mañana en Canal N. Buenos días. Buenos días. Era el abogado